Tengan todos muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado La importancia de la administración de flujo de caja en las empresas. Este es parte de una serie de webinars que se realizan con el objetivo de facilitar el acceso de información y fortalecer los conocimientos básicos para la toma de decisiones financieras en sus empresas, dando seguimiento a la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19 a través de temas de su interés. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Este webinar será impartido por el especialista licenciado Luis Roberto Mejía, quien es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Administración de Empresas del INCAE y especialización en las áreas de finanzas, economía y en desarrollo sostenible. Es especialista en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, con más de 10 años de experiencia en el sector de manufactura textil y alimentos. Ha trabajado como consultor para empresas privadas, instituciones de apoyo a las MIPYME y ONG en proyectos de investigación de mercados, evaluación de proyectos de inversión, costos industriales y planes de negocio e innovación para presentar a organismos que otorgan financiamiento, entre otros. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a nuestro ponente, licenciado Luis Roberto Mejía. Muchas gracias. Feliz día a todos. Es un gusto tenerlos acá nuevamente. Hemos estado conversando sobre estos temas financieros en algunos webinars anteriores y tengo el agrado de que ustedes me acompañen, digamos, en este tema con respecto a la administración del flujo de caja, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia para la empresa, para ustedes como tal, y la toma de decisiones que de esto deriva? Si ustedes han seguido la serie de webinars que hemos tenido al respecto, pues vamos a hacer recordatorio de algunos temas y vamos a ampliar otros. Entonces, estemos pendientes acá y al final pues estaré pues con gusto respondiendo a todas sus inquietudes. En primer lugar, veamos este tema de qué es el flujo de caja. Partamos, digamos, de este punto. ¿De qué se trata esto? El flujo de caja pues es una herramienta que me permite a mí crear una relación en la cual yo puedo hacer un plan de ingresos y egresos. Es decir, me permite planificar. Una de las cosas que me permite hacer es planificar los ingresos y egresos que yo puedo tener en la operación de mi negocio. En este sentido, pues yo me baso de información histórica para poder desarrollar, digamos, estas proyecciones, por decirlo así, o este plan de ingresos y egresos. Pero no es la única cosa que hace esta herramienta. Es decir, esta herramienta me permite dar, y ya lo vamos a ver más adelante, un vistazo al pasado con el fin de construir estas cifras, pero también me permite una visión de futuro por el tema de la proyección en un periodo determinado. Ya vamos a ver estas dos funciones importantes que tiene esta herramienta. Además, me permite realizar a través de técnicas que miden el valor del dinero en el tiempo, el tema de la evaluación de ideas de negocio o de inversiones, ¿verdad? Entonces, me permite determinar si estas al final son factibles de realizar o no. Son otra de las bondades que me permite esta herramienta realizar como ejercicio. Entonces, podemos realizar evaluación de proyectos y también podemos hacer una planificación de los ingresos y egresos del flujo de caja de la empresa, ¿verdad? El efectivo que entra. Y ahora, tenemos que partir para desarrollar esto desde la perspectiva que tenemos que conocer la relación de liquidez en la empresa. Esto es un punto indispensable, pues no puedo construir un estado de este tipo
si no cuento con esa relación de liquidez, y es conocer cómo es que la empresa genera efectivo y partir de cifras en efectivo para su construcción. En cierto sentido, pues hay que tener cierta información y hacer ciertos ajustes a lo que es el flujo, ¿verdad? Para que nosotros logremos llevar estas cifras a lo que es el efectivo, tanto generado como erogado por la empresa. Pero ¿qué significa el término liquidez? Digamos, para nosotros, ¿qué significaría tener liquidez o manifestar liquidez dentro del negocio? Bueno, en primer lugar, nos referimos a esto como la capacidad de hacer frente a obligaciones financieras. Es decir, cuando estas se presentan, y ya vamos a ver por qué en estos tiempos esto es importante, cuando esto se presenta, la obligación, cómo yo soy capaz de responder en ese momento ante dichas obligaciones financieras como tal, que podría ser un préstamo bancario, podría ser, digamos, una cuenta por cobrar con un proveedor, etcétera, o ante el mismo propietario, hacer pues los pagos de dividendo o sueldo que el propietario podría tener, que eso es muy aconsejable que el empresario pues tenga el sueldo en su negocio, ¿verdad? Que tenga esa proporción de sueldo a pagar. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esos compromisos? Y el segundo significado deriva en qué tan rápido o fácil puedo transformar estos activos en dinero, ¿verdad? Entonces, se deriva de estos dos términos. ¿Cómo puedo transformar los activos que tengo, inventarios, en efectivo y qué tanto puedo hacer frente a mis obligaciones financieras? Todo esto cobró importancia, digamos, no es que no haya sido importante, sino que en tiempos como estos, pues se ve lo que es el impacto e importancia de esta herramienta. Con la pandemia del COVID-19, pues hemos tenido algunas alteraciones en mercados globales. No solo nosotros como país hemos sido afectados, sino que de forma global hemos tenido algunos inconvenientes. En primer lugar, el tema de los niveles de ventas. Esto pues se ha alterado incluso en el tema de producción. La producción se ha visto restringida por la restricción de movilidad y otros factores. Así es que los niveles de venta pues han sido alterados, en algunos casos se han disminuido las ventas como tal, o en la mayoría de estos. Ha habido un riesgo de no pago, tanto de clientes como también de los compromisos que las empresas tienen a raíz de líneas de crédito, y esto me ha traído niveles altos de incobrabilidad. Se han tenido que priorizar algunas obligaciones, ciertos pagos a proveedores, y la estructura de costos y gastos pues ha cambiado con una preferencia más hacia el tema de costos variables y no tanto al tema de costos fijos, ¿verdad? Ha habido una revisión de los planes de inversión, es decir, se han visto en algunas medidas restringidas las inversiones o algunas ideas de negocio que usted probablemente quería explotar este año, pues las ha tenido que guardar o atrasar para un momento más oportuno. Han existido temas de reestructuración financiera, deudas como tal, evaluación de nuevas líneas de crédito enfocadas a dinamizar la economía o ver formas de dinamizar, digamos, las empresas para que el sector pues no sufra más impactos. Evaluación de algunos beneficios otorgados por el gobierno como tal, digamos, todas estas líneas y facilidades que en este momento pues se están explorando y que mucha gente pues se está acercando a esto, y además la previsión del ciclo efectivo, donde en este momento se está favoreciendo más un ciclo de efectivo acelerado, es decir, que su sistema sea capaz de obtener más efectivo y de forma más rápida, sacrificando ciertos aspectos como margen, ¿verdad? Y teniendo una mejor idea de qué canales de comercialización pues son más apropiados. Y como vimos en temas anteriores, también traigo nuevamente este ciclo operativo para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? Como recordatorio de los temas que también ya hemos visto en esta serie de webinars, donde nosotros pues realizamos la venta y dependiendo de la estructura de negocio que usted tenga, ya sea un negocio de crédito o al contado, nosotros vamos a tener esta recolección de efectivo, estos días de cuenta por cobrar
y esto me va a servir para reinvertir en mi negocio, de comprar más inventarios, que puede ser también al contado a crédito para luego realizar la venta. Entonces, mucho de la aceleración de su negocio también va a depender de que usted sea capaz de sostener este ciclo. Porque si no tenemos el efectivo suficiente para hacer respuesta a la compra de inventario y a que al negocio siga su marcha, pues entonces vamos a empezar a tener también mermas en las ventas. No solamente vamos a tener el problema de restricción de mercado como tal, donde pues probablemente algunos de nuestros clientes estén, digamos, no quieran o están restringidos por las compras que nos puedan hacer o no las quieran hacer de hecho, y nosotros también pues tengamos restricciones de liquidez donde nosotros no podemos tener los inventarios suficientes para responder ante la demanda. Entonces, hay ciertos factores que nosotros tenemos que ir observando y por esa razón tenemos esta herramienta. El tema del flujo de caja es muy importante porque nos permite ver hacia dos direcciones en el tiempo. La primera dirección en el tiempo que nos permite ver el flujo de caja es el pasado, porque nos permite realizar presupuestos con el fin de realizar planificación y control sobre los ingresos y adquisiciones que yo pueda tener y inversiones que yo quiera realizar también con efectivo que pueda tener de excedente, si lo hubiere, ¿verdad? Entonces es una herramienta que para su construcción ve el pasado con respecto a cómo yo he ido manejando el efectivo como tal. El otro uso que le podemos dar a esta herramienta es ver hacia el futuro, es decir, realizar proyecciones con el fin de realizar evaluación de proyectos o ideas de negocio para saber si estas son rentables. Probablemente yo quiero lanzar al mercado una línea nueva de productos, el desarrollo de productos nuevos o realizar mejoras al proceso de fabricación que tengo, etcétera, o desarrollar un nuevo canal de comercialización y probablemente yo quiero ver si esto es factible. Incluso también mejoras que puedo hacer como ahorro en costos, yo también las puedo evaluar bajo esta metodología, siendo los ahorros en costos, pues el flujo que va a ingresar al negocio. Entonces, todo esto tiene un cierto tipo de matices dependiendo que cuáles son los objetivos que yo voy a utilizar, bajo los cuales yo voy a utilizar esta herramienta. Más adelante, pues yo voy a hablar del tema, cuando veamos, quiero ver que ustedes vean algunos ejercicios por ahí, voy a hablar del tema de guías metodológicas, porque ya hay guías metodológicas con respecto a esto y dependiendo de la situación bajo la cual yo utilice esta herramienta, pues tengo que tomar en consideración algunas cosas. Entonces, en primer lugar, hablemos del presupuesto. Bueno, ¿cómo yo mantengo un saldo mínimo en mi flujo de caja? En primer lugar, para elaborar presupuestos donde yo establezco ingresos y egresos dentro del flujo de caja, pues también yo debo determinar con qué saldo me gustaría a mí terminar esa caja, ¿verdad? Ese flujo de efectivo al final, ese flujo de caja, cómo es que yo lo quiero finalizar al mes, por ejemplo. Entonces, necesito tener cierta información para determinar cuál debería ser una meta de caja que yo debería plantearme. Entonces, las tres interrogantes que yo tendría para elaborar un modelo de este tipo, para controlar mejor la fluidez de efectivo dentro de mi negocio, en primer lugar es qué tan rápido y qué tan costoso, a eso se refiere el tema económico, ¿verdad? Con qué menos podría yo lograrlo, una empresa puede obtener el efectivo que necesita. ¿Con qué costo y qué tanto me puedo ahorrar en ese costo? Pues tendría yo el tema de la obtención de efectivo y qué tan rápido. Y lo digo porque hay ciertos elementos. Una cosa pues es irle a cobrar a un cliente y tomar mi vehículo e ir a cobrar directamente la cuenta como tal. Eso cuenta como costo de obtención de efectivo y qué tan rápido. Como también hay otros instrumentos en el mercado en El Salvador donde yo me puedo hacer de la cuenta por cobrar a través de factoraje. Por ejemplo, hay empresas que hacen esa práctica acá, el tema de factoring, y entonces hay un costo también por adelantar esa cuenta por cobrar. Entonces, hay ciertas herramientas a disposición del empresario, pero cada una de estas pues requiere su análisis porque el tema es
mantener liquidez a un menor costo, ¿verdad? Sacrificar el hoy por el mañana, pues es algo que uno tiene que tomar mucho en cuenta y tener mucho cuidado a la hora de hacer, digamos, estas estimaciones. Posteriormente, ¿con qué precisión se pueden predecir estos pagos? Es decir, en qué momento en el tiempo, en los días, en los meses, pues yo voy a estar recibiendo esta cantidad de flujo que entra a mi negocio, puesto que yo también tengo obligaciones y necesito conocer de qué manera pues el flujo pues va a fluir dentro del negocio para yo hacer frente a ellas. Y por lo tanto pues necesito una precisión. Viendo el pasado, haciendo digamos un seguimiento y trayectoria de cómo ha sido mi negocio, por lo general pues ciclos se repiten, pues yo puedo ir viendo todas estas manifestaciones de cómo pues mi efectivo va fluyendo dentro del negocio y si hay algún problema, pues para esto es, digamos, este análisis Miller-Orr, que es lo que estamos viendo en este momento, pues me puede apoyar en determinar cómo puedo manejar mejor el efectivo. Entonces, ¿con qué precisión lo puedo hacer? Y ¿cuánto dinero desearía conservar en caso de contingencias que se pueden desarrollar? Entonces, todos estos elementos se hacen a través de una técnica que fue desarrollada por Miller, ¿verdad? Miller-Orr, y de esta manera nosotros podemos contar con cuál es el movimiento que mi cuenta de caja pues está teniendo en el negocio con el fin de hacer ciertos ajustes. Entonces, hay una forma de calcular, digamos, niveles máximos de efectivo y mínimos que yo podría tener dentro de caja y cuál ha sido el movimiento histórico de esta siguiendo un patrón promedio, ¿verdad? Hay fórmulas de calcular, no voy a entrar mucho al tema de fórmulas porque afortunadamente ya tenemos hojas de cálculo donde las cuales podemos construir este tipo de modelos y en ilustrarles eso pues me voy a enfocar. Sin embargo, ya hay formas de calcular esto que dependen mucho de cuánto es el límite inferior que nosotros desearíamos mantener en caja a la hora de calcular estas variables. ¿Cuál sería el costo de las transacciones? Es decir, ¿cuál es el costo de obtención del efectivo? ¿Cuánto me costaría a mí deshacer de algunos activos para convertirlos en efectivo como inventarios u otros que yo tenga disponible, ¿verdad? ¿Con qué tiempo, con qué esfuerzo lo puedo hacer? ¿Y cuál sería el costo de oportunidad de este dinero si yo lo tuviera en otros aspectos? Por ejemplo, en una cuenta de ahorro en el banco o certificados de inversión, por ejemplo, o depósitos a plazo en banco, ¿cuál sería el beneficio que tuviera ese dinero por ahí? Y con eso, pues yo puedo hacer ciertos cálculos que me permitirían a mí generar límites bajo los cuales va moviéndose la actividad del uso de mi efectivo y de esa manera, pues yo puedo ver cómo se está utilizando mejor, cuál es la eficiencia de esto. Y en el momento que esto pues tenga una variación, determinar cuál es la causa de esta variación. Entonces esta herramienta me sirve a mí mucho para ir viendo esos problemas que se pueden estar dando en mi flujo. Pero esto es ver al pasado. Sin embargo, esta herramienta tiene otros usos. Por ejemplo, ver hacia el futuro. Y en ese caso, pues me gustaría saber cómo es que un proyecto que yo vaya a desarrollar de mejora o introducción de un producto nuevo, mejora de existentes y demás, pues me estaría funcionando, si esto es viable. Y por lo tanto, una herramienta de este tipo me sirve también para ver el tema de los ingresos por venta esperados de los bienes y servicios de la empresa en un horizonte de tiempo determinado. Es decir, aquí voy a realizar ciertas proyecciones a futuro tomando en cuenta ciertos supuestos. Entonces, como ustedes pueden ver, en el primer caso, yo veo la historia del negocio, cómo va utilizando el efectivo para desarrollar la herramienta, cómo se va utilizando, pero en este caso yo voy a trabajar con información que tengo y si es un nuevo producto, pues yo voy a realizar ciertos supuestos para tener pues esos ingresos y egresos esperados y determinar si el
proyecto pues, o mi idea de negocio es viable. Y por lo tanto yo realizo con esto un ejercicio que me permite, digamos, una primera aproximación para identificar y poder comparar los costos y beneficios que esto va a tener. Y no solamente beneficios financieros, sino que también tengo que ver el tema del riesgo que va a conllevar generar, digamos, estos flujos. Entonces, hago un análisis inicial de cuáles serían los beneficios y costos que yo voy a cubrir, digamos, con esta herramienta y ver si el proyecto por su cuenta, ¿verdad?, es sostenible. ¿Y por qué realizar estas proyecciones? Bueno, en primer lugar, porque permite explicar cuáles son los orígenes de las inversiones que yo voy a tener y con qué es necesario tener para comenzar la operación o desarrollar la mejora que yo voy a tener en el proceso del negocio como tal. Entonces, en primer lugar, tenemos el tema de la explicación de inversiones, cuantificar los beneficios a futuro, es decir, una idea de negocios para que tenga éxito, pues tiene que tener éxito en el mercado y también generarme esos ingresos importantes. Por lo tanto, yo puedo cuantificar de cuánto van a ser esos beneficios como un primer acercamiento y de esa manera, pues determinar los flujos de ingresos que voy a tener y tener ciertos indicadores de éxito para luego evaluar si el proyecto va a ser rentable como tal. En este sentido, pues vamos a aplicar ciertas herramientas, que es utilizar el flujo de caja, que es la herramienta de la que venimos hablando, pero a través de la metodología de descuento. Entonces, vamos a descontar los flujos a través de ciertas técnicas que miden el valor del dinero en el tiempo y desarrollar también análisis de sensibilidad. Digamos de que con estas herramientas yo puedo darme cuenta si el proyecto al final es rentable o no, ya viendo hacia el futuro. Para eso yo necesito, pues, tener cierta información de estos flujos. En primer lugar, pues, cuáles son las inversiones que yo voy a desarrollar, los ingresos que esto pues me va a generar, y estos ingresos pues ya vamos a ver de qué tipo, haciendo un recordatorio del tema que vimos anteriormente en el webinar anterior. Necesito pues los costos tanto de fabricación como los gastos operativos del negocio y luego el tema de los resultados. Entonces, finalmente las inversiones. Bueno, necesito tomar en cuenta la maquinaria o equipo que tendré, la infraestructura, adecuación de ciertas instalaciones y el tema del capital de trabajo. Entonces, digamos que estas inversiones son las que yo tengo que tomar en cuenta. Si fuera una mejora en la empresa, pues los equipos que yo voy a adquirir para desarrollar esa mejora. Los tipos de ingresos que puedo tener, que los ingresos no solamente vienen dados por la venta de productos y servicios, sino que tienen otros matices, ingresos nuevos o adicionales que yo pueda tener en mercados extranjeros o en el mercado local, de productos nuevos, de productos existentes, ¿verdad? Y también de ahorros en costos por cambios de tecnología. Esas cuestiones también yo las puedo tomar en cuenta en los flujos. La diferencia entre las eficiencias de los equipos actuales versus los equipos nuevos que podrían ayudarme a generar ahorros en costo o nuevos coproductos generados de esto, pues son cosas que yo puedo también tomar en cuenta en los flujos. Entonces, cada proceso pues tiene su determinado análisis, ¿verdad? Y esto tiene que ser observado por ya sea personas en la empresa, el propietario o con algún apoyo externo también que nos ayude a ver las cosas que posiblemente no estamos viendo en nuestro proceso. Y también proyectos se pueden justificar por el tema de cumplimiento de ciertas normativas de calidad, que si de no cumplirlas, pues el negocio podría cerrar. Entonces, o quedarse sin mercado. Entonces, digamos que eso es el aspecto de ingresos, costos y beneficios que también tengo que tener claro. Los costos de operación, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y también los gastos operativos de negocio que tienen que ver con administración, venta y transporte. Todo esto pues es información que me sirve a mí
para desarrollar los flujos y al final pues yo aplico las herramientas de evaluación que vienen dadas por estas dos que les voy a mostrar. Bueno, de hecho son tres. El primero, lo que es el valor actual neto, que es una herramienta de evaluación que nosotros tenemos para este tipo de metodología, donde yo lo que hago es los flujos que mi proyecto va a recibir a futuro, a medida que el dinero empieza a perder su valor, pues traer todos estos flujos a una tasa de corte, a una cifra presente, donde yo puedo valorar mejor mis decisiones con el precio del dinero hoy. Ahora, para formar esta tasa de descuento, pues por lo general se toman en cuenta dos factores. Primero, cuál es la tasa de rentabilidad que el propietario desea obtener, comparando pues esto con otras alternativas donde su dinero podría rendir en el mercado. Y también cuál es el costo que podría tener, digamos, la obtención de estos recursos financieros a través de una institución financiera. A raíz de esto, pues nosotros podemos hacer un promedio que me permita a mí determinar cuánto es el costo de la obtención de esos recursos, puesto que yo tengo que pagar tanto al empresario que aportó y arriesgó su dinero para este proyecto y a la institución financiera que está prestando el capital para también desarrollar el proyecto, ¿verdad? Entonces, esta es una de las herramientas que me sirven para la evaluación. Aquí tenemos el punto de partida. Afortunadamente, pues ya no tenemos que hacerla de esta manera, pues las hojas de cálculo nos dan toda esa facilidad, pero para dar un soporte sobre lo que es esto, pues se las quiero mostrar. Sin embargo, con hojas de cálculo nosotros podemos ir resolviendo estos temas. Y hay ciertos criterios para determinar si el proyecto es factible de realizar. Entonces, en primer lugar, el resultado de esta ecuación que acabamos de ver, pues debe ser positivo, arriba de cero. Todos los flujos evaluados que tenga mi flujo de caja, pues al final de aplicar esta técnica, pues deben ser mayor a cero si yo quiero determinar que la idea de negocio es factible de realizar. Si el caso fuera de que es menor a cero, pues no debería realizarla. Y hay otra situación en que si esta cifra resulta igual a cero, pues yo tendría que tomar la decisión si es un proyecto estratégico que viene a beneficiar a la empresa. Otra herramienta que yo debo tomar en cuenta, ¿verdad?, es el retorno que todos estos flujos me van a dar si esto tiene una tasa de retorno que es comparable a la tasa a la cual pues yo voy a obtener las inversiones para realizar el proyecto, y por lo tanto esto se conoce como una tasa de reinversión. La tasa interna de retorno es sinónimo de voy a reinvertir todos estos excedentes de liquidez que este proyecto me genere en la empresa como tal o en el desarrollo de esta nueva línea de negocio que quiero hacer para mejorar su alcance o fortalecerlo. Entonces, digamos que eso es lo que me dice al final el indicador, qué tanta rentabilidad va a tener esto al reinvertirlo como tal, sin tener que pues dar estos beneficios adicionales, y digo adicionales por lo que queda al final, a los propietarios, ¿verdad? Sino que reinvertirlos en el negocio para hacerlos crecer. Esto también pues tiene su fórmula de cálculo, que también lo podemos hacer a través de una hoja de cálculo, y también tiene criterios de evaluación, donde yo determino al final si esta tasa interna es mayor a la tasa a la que yo capté los recursos para elaborar el proyecto, ¿verdad?, para invertir en él y generar esos flujos que el negocio pueda tener. Si esta tasa pues resulta mayor, el proyecto se acepta, y si resulta menor, es menor, que lo rechace, porque seguramente hay otras alternativas de negocio que usted puede realizar. Ahora bien, hay otro tema importante que hay que tocar acá y que no muchos, digamos, no muchos analistas ni empresarios o formuladores de proyectos pues los toman en cuenta, o al menos los medimos, sino que es el tema de los riesgos. Los proyectos tienen riesgos, es decir, el flujo como tal, la obtención del flujo de caja, de ese efectivo que la empresa pues tiene, posee riesgos.
Pero por lo general, cuando nosotros presentamos a una institución financiera un estado de flujo de caja para ellos poder determinar si nosotros vamos a hacer cumplimiento de nuestras obligaciones, este estado resulta estático porque no refleja en los flujos cuáles serían los impactos de los riesgos que esto puede correr y de esa manera determinar si los riesgos en los cuales este negocio va a tener, pues van a impactar de forma grande en los flujos. Entonces, esta práctica debería ser pues muy interesante realizar porque eso podría de cierta manera minimizar la duda que se tienen sobre algunos proyectos de inversión dependiendo de cuáles son los supuestos que obviamente que se realicen para su desarrollo. Entonces, vamos a hablar de riesgo como la variabilidad que los ingresos puedan tener. En el webinar anterior pues puse un ejemplo de una camaronera, hoy voy a traerlo nuevamente, sin embargo vamos a ir más allá del ejemplo, pues vamos a ver estos aspectos. En un proyecto de ese tipo, la muerte del producto, digamos, como el camarón, si yo pues en mi proceso productivo pues tengo un problema y muere más del 50% del producto ahí, mis ingresos pues van a disminuirse. Entonces, ese tipo de variabilidad es la que en los flujos pues no están de primera mano, sin embargo hay formas de incorporarla y por lo tanto pues nosotros tendríamos que ver cuál es esa variabilidad que podemos encontrar en cada uno de nuestros proyectos o flujos, ¿verdad? Inclusive para el tema histórico pues esto también me puede funcionar. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles pueden ser fuentes de estos riesgos? Bueno, en proyectos nuevos, cuando estamos trabajando con emprendedores, por ejemplo, puede ser un poco conocimiento de la industria como tal. Podemos conocer el producto, pero no la industria a la cual nosotros estamos tratando de ingresar o competir con este producto. Podemos tener un tema de precios, es decir, los precios se fijan de varias formas. Primero nosotros partimos de un precio que viene a darse por el desarrollo del producto in situ como tal, es decir, dentro de la empresa. Sin embargo, hay otro parámetro en el mercado que son los precios de los competidores y también el precio que su cliente o sus clientes potenciales estarían dispuestos a pagar por su producto. Entonces, ya ahí llevamos 3 precios, pueden haber más incluso, ¿verdad? Entonces, el tema de desconocimiento o la variabilidad de precios que puedan haber en un mercado, pues me pueden traer a mí problemas de medición de los flujos, ¿verdad? Las demandas o los cambios de demanda que pueden haber cuando son productos que tienen una expectativa alta de inicio, pero luego el mercado se va regulando. Entonces puede ser también que mi producto esté en ese rango y al inicio pues tenga demandas altas y al final pues empecemos a manifestar problemas. O un producto que el cliente pues no tiene visibilidad suficiente, no ve y entonces nosotros empezamos a tener ciertos inconvenientes. Gustos o modas, también productos de ese tipo, también son fuentes de riesgo. Los costos de los insumos que por lo general van aumentando y lo que hacemos, digamos, ciertos analistas en las proyecciones, pues lo que hacen es que dentro de las mismas proyecciones hacen cálculos de 5% más o 10% más. Sin embargo, hay otras herramientas que nos permiten tener ese mismo efecto y hacerlo de una manera más sencilla. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tecnologías que pueden cambiar. Una empresa pues puede quedar desfasada también por el tema tecnológico o sus productos. Fuentes de información poco confiables, que en el Internet hay muchas, ¿verdad? También ciertas personas que aconsejan proyectos o que apoyan en su elaboración, ¿verdad? Externos, pues también podrían tener información que no es del todo correcta o veraz o completa, digámoslo así de esa manera, dinámica del mercado, errores de interpretación de algún tipo en los datos y también cierta manipulación de la información. Es decir, el proyecto, el flujo no me da el resultado que quiero, entonces vamos, como esto es una proyección y trabajamos con supuestos, pues pongámosle más. La idea es que nosotros trabajemos con la información disponible de la mejor manera, porque de lo que se trata es de que nosotros utilicemos nuestros recursos
para desarrollar proyectos que van a generar beneficios al negocio o en sí garantizar que el flujo que va a entrar a nuestro negocio pues tenga cierta normalidad. De esto es lo que se trata. Para esto pues hay ciertos mecanismos también que yo puedo utilizar en el tema de la medición de riesgo. El primero es el análisis de sensibilidad. ¿A qué variable es más sensible su proyecto? Muchas veces esto no se refleja en los flujos, pero es una manera importante de incorporarlo. ¿A qué es sensible? Es sensible a las inversiones. Por ejemplo, yo tengo estimado comprar un horno de $5,000 y resulta ser que el horno que quiero no vale $5,000, vale $10,000. O probablemente la institución que me va a apoyar con fondos pues dice, no, mire, tenemos que buscar un producto, ¿verdad?, que sea acorde a sus necesidades, y resulta ser que el que usted quiere no es acorde a sus necesidades y el que sí es acorde pues es más costoso. O puede ser que la inversión usted la está sobredimensionando y probablemente usted tiene un mejor efecto teniendo un equipo, digamos, de un menor valor, pero es más acorde a el mercado que usted va a, digamos, que usted va a atender con respecto a capacidad que brinde. Por lo tanto, es más barato. Entonces, muchas de estas cosas pues pueden variar y el proyecto puede ser sensible a esto. O al tema de los flujos también. ¿Qué pasa si mi flujo, mis ingresos en el tiempo se reducen en un 30%? ¿Qué pasa si aumentan en un 25%? Entonces, todas esas ideas me permiten o son arrojadas por lo que se conoce como un análisis de sensibilidad. Podemos desarrollar también un análisis de escenarios, en el cual pues yo tengo un escenario pesimista, es decir, en el peor de los casos, mi negocio va a ir así, optimista o el más probable, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, mi mejor supuesto de que los flujos se van a cumplir de esta manera? Y entonces pues yo puedo desarrollar el ejercicio de este tipo, o digamos que la manera que a mí me gusta más, la que yo prefiero, es desarrollar ejercicios de simulación, es decir, escenarios que pasa si, a través de una técnica que se llama Monte Carlo, ¿verdad? O simulación Monte Carlo. Digamos que este es un tema muy interesante. Se utiliza mucho en calendarios, en las empresas de construcción, ¿verdad?, que usan Project para dar cumplimiento, digamos, a entrega de proyectos. Sin embargo, esto se puede utilizar hasta en temas de costos, en temas de, digamos, de captación de ingresos y demás. Nosotros podemos adaptar modelos de este tipo para saber o predecir de cierta medida cuáles pueden ser las variables más sensibles a mi proyecto. Entonces, puedo desarrollar escenarios en los cuales ver cómo cambian los flujos en ese sentido, y a la decisión de aceptación cambia, porque en ese sentido, digamos, puedo utilizar distribuciones que pueden explicar de una mejor manera. Obviamente esto se hace a través de observación, es decir, qué características tienen los flujos que estoy analizando. Entonces, a través de esto ya la decisión de aceptación cambia, porque ya no voy a ver simplemente los indicadores, sino que voy a ver otros aspectos de qué tan riesgoso es el proyecto, qué tan riesgoso es la obtención de ese flujo de caja que yo voy a tener. Si el proyecto, digamos, a través de estas curvas que yo veo acá, que afortunadamente también, digamos, ya hay herramientas de software que me generan estos resultados. Si resulta ser que esto al final, los ingresos, todos los posibles ingresos que el proyecto pueda obtener, colocando en él todas las variables de riesgo posibles, si esto es positivo, pues acepte el proyecto, ¿verdad? Es casi, digamos, los criterios que tenemos con los indicadores. Sin embargo, aquí ya estamos midiendo los indicadores y estamos midiendo el riesgo implícito en la obtención de esos flujos. Entonces, ¿será positivo todos los flujos que vamos a obtener del proyecto? Acéptelo, porque su proyecto no está, tiene riesgos, pero son controlables. Es decir, podemos administrarlos de una manera que no cause muchos impactos en la obtención de ese efectivo. Algunos de estos ingresos van a ser negativos, pues entonces piénseselo bien,
porque si usted es alguien que no quiere correr muchos riesgos y que piensa que esos flujos pues no los va a obtener, pues hay que tenerlo con cuidado. Y si todos los flujos que vaya a obtener del proyecto son negativos, entonces mejor no realicemos esa mejora, busquemos otras alternativas o veamos qué factores son los que están en riesgo ahí para poder tomar acciones de mitigación. No los vamos a poder eliminar del todo, pero al menos vamos a poder mitigar algunos. Entonces, digamos de que eso se trata el análisis, ver de qué manera yo puedo captar esos recursos y disminuir el riesgo mientras yo pues los estoy captando. Entonces, muchas de estas ideas resultan a veces, bueno, tanta información. Sin embargo, quisiera ilustrarles algunas de estas herramientas. Siempre digamos que he tenido contacto con algunos de ustedes que me han escrito a mi correo. Me parece muy bien pues atender sus inquietudes y que ustedes me manifiesten su interés, ¿verdad? Con algunos de ustedes he tenido algunas conversaciones y también en el intercambio de algunos formatos, ¿verdad? Muchas pues de estas implementaciones requieren tiempo. Esto no es de inmediato, especialmente cuando no tenemos la práctica de hacerlas en el negocio. Sin embargo, las podemos simplificar y adaptar a la medida del negocio que tengamos. Porque muchas de las inquietudes que yo he tenido en algunos talleres, ¿verdad? Es esta, de cuál es el tamaño del negocio ideal para esto. Bueno, esto se puede aplicar y ajustar al tamaño del negocio que lo requiera, ¿verdad? Un formato de seguimiento de efectivo usted lo puede aplicar y mejor, porque así sabe con cuánto dinero cuenta para dar respuesta a sus necesidades. Y pues en los otros años pensamos desarrollar talleres con respecto a ya los ejercicios prácticos de esto. Así es que estemos pendientes y me gustaría mostrarles, digamos, el primero. Viendo al pasado, por ejemplo, tenemos este modelo Miller-Orr, que es un modelo que fija el objetivo de efectivo que yo debería tener en caja y como ustedes ven, pues se basa en el movimiento diario. Bueno, en este caso es diario, depende de cómo queremos aplicar el modelo y para esto hay que ver cada caso. Es decir, puede hacerlo usted o a través de alguien que le apoye, ¿verdad? Que tenga conocimientos de esta herramienta con respecto a cuál sería la mejor manera de aplicarlo en su negocio. La idea es determinar cuál es el origen de los flujos de su negocio para poder adaptar las herramientas, porque esa parte también es importante. ¿Cómo es que usted capta flujo en su negocio? No todos los negocios son iguales y por lo tanto, pues, tenemos que explorar esas partes. Entonces, en este sentido, pues, nosotros vemos los ingresos y egresos y los saldos que nosotros podemos tener en caja y cuál es el saldo final que esto tiene y lo hacemos de forma diaria. Imagínense un restaurante que puede hacer esto para determinar cuáles son sus entradas diarias de efectivo. Inclusive usted puede generar, si esto es cíclico, puede determinar cuáles son esos puntos picos donde usted necesita tener una mejor respuesta. Entonces, podemos tener este seguimiento y al final desarrollar ciertos cálculos donde yo puedo saber dónde es que estoy teniendo déficit de caja y tratar después de alguna manera una fuente de crédito rotativa. Por ejemplo, algunos negocios tienen habilitadas fuentes rotativas y en ese momento pues se pueden utilizar porque yo, digamos, en estos formatos puedo incluir préstamos necesarios para yo cumplir con ese nivel de caja que necesito. Entonces, puedo desarrollar los modelos y al final de lo que se trata es que yo genere un resultado de este tipo donde yo veo a veces, y esta es la, digamos que es la importancia de estos análisis, yo veo situaciones atípicas. Es decir, usted como propietario le va a llamar la atención o le va a interesar saber por qué en ciertos momentos usted no tiene ese flujo de caja que usted necesita. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se deberá a una situación extraordinaria del negocio donde usted pues no tuvo más opción que usar los recursos financieros que usted tenía para ciertas situaciones de emergencia. Es algo recurrente.
¿Qué habrá pasado ahí donde yo pueda tomar atención y corregir el problema antes de que se vuelva mayor, ¿verdad? Antes de que lleguemos a situaciones de insolvencia? Digamos que tanto para el propietario como para instituciones que vean también o que analicen en los flujos de los negocios, pues puede ser importante realizar este tipo de ejercicio con Miller-Orr. Y también el tema de proyectos. Digamos que acá regresamos a nuestro ejemplo de el webinar anterior, donde nosotros teníamos el tema de las inversiones en el producto de camarón, donde tengo pues los flujos ya desarrollados. Y quisiera irme a esa parte donde yo tengo ya los flujos desarrollados, y esto ya es una proyección, esto es ya ir y ver hacia el futuro. Tengo los flujos del proyecto y también tengo las evaluaciones, ¿verdad?, financieras que me dicen a mí que el proyecto es rentable. Ahora, hay otro tema muy interesante que me gustaría que nosotros lo viéramos por acá, y es el siguiente. Ok. No sé si dentro de, digamos, de los asistentes tenemos algunos analistas en el tema de bancos o demás que ven el tema de créditos para pymes cuando quieren desarrollar ciertas mejoras en sus procesos. Alguno de ellos me preguntará por qué es que no incluimos, digamos, si un proyecto va a contar con un préstamo, ¿por qué no incluimos el pago de los principales de los préstamos y los gastos por intereses que eso genera en los flujos? Bueno, para esto hay una guía metodológica, es decir, esto existe ya, hay una guía metodológica, y con gusto, pues, si me escriben, pues, ya los que me han escrito al correo, pues, ven el tema de respuestas. Si ustedes, pues, me escriben, pues, con gusto les haría llegar esta parte o esta guía. Para esto hay cierto tipo de modelos, es decir, hay modelos desarrollados para esto a través de guías metodológicas con respecto hacia quién va a ir esta información. Entonces, por ejemplo, en este flujo no incluimos el repago de los intereses de los préstamos o principal. ¿Por qué no lo hacemos? En este caso en particular. Bueno, no lo hacemos porque al desarrollar, digamos, la tasa de corte que tenemos acá, a ir desarrollando esto, me gustaría centrar su atención por acá. Esta tasa que nosotros tenemos acá, con respecto a la cual nosotros descontamos los flujos, ya incluye la porción que vamos a darle al propietario por la aportación que está haciendo a los flujos del negocio y al proyecto, como también tenemos el repago a los intereses que va a tener el préstamo. Ya la tasa los incluye. Y al final también tenemos el pago de la inversión, que es cofinanciada, si ese fuera el caso, entre el propietario del negocio y también los recursos financieros que fueron obtenidos de terceros para el desarrollo de las inversiones. Entonces, colocar esto en el flujo quiere decir que yo voy a pagar 2 veces el préstamo a la institución, y por lo tanto no deberíamos incluir eso en el flujo, a menos que vayamos, digamos, la institución quiera ver cómo el flujo va a responder con eso, y entonces ya el análisis me cambia. Porque si ese fuera el caso, en la tasa de corte que tenemos por acá, digamos, estos proyectos a través de esta metodología tiene una tasa de corte, ¿verdad? Si ese fuera el caso, ya no utilizaríamos la tasa a la que la institución financiera me está otorgando los recursos, porque ya está siendo pagado esto en el flujo, sino que lo que haríamos es tomar en cuenta cuánto vamos a pagarle al inversionista o propietario de la empresa como tal o del negocio que va a desarrollar este proyecto, y bajo esa perspectiva es que nosotros vamos a descontar los flujos. Es decir, porque de esa manera el dinero operativo que va a quedar al final de cuentas va a ser para regresar o retornar esa inversión a aquellos que pusieron capital propio para desarrollar el proyecto. Entonces, digamos que en esta guía metodológica tenemos esos 2 puntos,
Si nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva total, pues no se coloca eso, sino que se busca un segmento aparte y se usan otras metodologías para ver cómo van a ir los flujos de amortización. Y si no, pues se toman en cuenta dentro del flujo, pero el descuento se haría únicamente por la tasa de retorno que el propietario espera. Como ustedes ven, pues Excel es completamente, tiene la capacidad de darnos a nosotros estos resultados por los flujos del proyecto que nosotros estamos teniendo. Entonces, esto nosotros lo podemos ir construyendo con el tiempo y con paciencia a medida que la empresa pues vaya generando o el negocio vaya generando esta práctica. Con respecto a la simulación, nosotros podemos tener, digamos, desarrollar estos ejercicios con respecto a cuáles son las variables que me pueden dar negativo un proyecto. Por ejemplo, en este proyecto del camarón resulta que el precio de venta, si va por debajo, perdón, de los $3 la libra, entonces ya el proyecto va a sufrir inconvenientes. No así, bueno, acá tomamos en cuenta también tasa de mortalidad del producto, sin embargo, la variable que más problemas tenemos es el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo identificadas estas variables de riesgo, puedo trabajar en ellas. Puedo saber hasta qué precio menos puedo dar un producto y sé que por debajo de ese precio, pues yo no le estoy ganando absolutamente nada, ni que sea por cantidad, ¿verdad? Entonces, todos estos análisis me sirven a mí para determinar cómo puede ser impactado mi proyecto y al final tomar en cuenta la decisión de desarrollarlo o no. En este caso, pues el proyecto resulta que tiene un aspecto de riesgo, pero es muy bajo, ¿verdad? Es casi el 4% de probabilidad de tener un resultado negativo del proyecto y por lo tanto puedo tomar en consideración realizarlo porque es más la probabilidad de obtener ganancias que de no obtenerlas. Entonces, en este sentido, pues estas herramientas son de suma importancia, ¿verdad? Su práctica también lo es, ¿verdad? Pero como siempre, este tipo de desarrollos requieren que usted pues se tome su tiempo, determine cómo su negocio obtiene sus ingresos, es decir, su modelo de negocio como tal, y después de esto pues desarrollar las herramientas que más se acoplen a sus necesidades. Investigar sobre eso o platicarlo con alguien que tenga conocimiento sobre el desarrollo de estas herramientas para ajustarlo mejor a la situación que usted esté observando en su negocio. De esta forma, pues yo les agradezco mucho la atención que han tenido para este webinar. Estoy abierto a sus preguntas. Como siempre, pues también pueden escribirme a mi correo electrónico. Con algunos de ustedes, pues compartí algunas inquietudes y tuvimos, pues, discutimos algunos temas muy interesantes. Compartí, digamos, algunas hojas de cálculo también con ustedes. Me gustaría saber de ustedes también. Podemos estar platicando posteriormente sobre sus proyectos o también sobre el seguimiento histórico que ustedes quieran hacer a su flujo de caja, si lo estamos haciendo de forma eficiente. Entonces, les agradezco y pasen un feliz día. Agradecemos al licenciado Luis Roberto Mejía por su ponencia. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación de este webinar, para lo cual les pido que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus consultas y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Les invitamos a visitar la ventanilla de apoyo para la reapertura económica visitando el sitio ventanilla.minet.gov.sb, el cual está en sus pantallas en este momento. Si desea orientación o asesoría en financiamiento, ingrese al eje 6.
Y en la sección de orientación y asesoría en financiamiento para su negocio encontrará un formulario el cual debe llenar y posteriormente nos pondremos en contacto con usted. En la sección de webinar y conferencias estará colgada la grabación y presentación de este webinar. Les recordamos que estamos en la sección de evaluación de este webinar. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas al chat. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado, bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. La primera pregunta de esta mañana dice: ¿cuánto dinero sería el recomendado conservar para contingencias si debido a la pandemia el dinero se está necesitando para mantenimiento en inventario y en planilla? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, mire, esto, tanto el tema de mantener una meta de efectivo como, digamos, para el cumplimiento de todas estas obligaciones es muy subjetivo con respecto a cada tipo de empresa y sus operaciones. Lo ideal es desarrollar un ejercicio con estas hojas y determinar cuáles son los gastos que usted está teniendo, porque aquí tenemos que partir de la operación. De igual manera, el tema de pago a planillas, ¿verdad? ¿Cuánto debería de ser esto con respecto a ventas, por ejemplo? El tema es el siguiente. ¿Cuánto es lo que su operación requiere para dar el cumplimiento a la demanda de su mercado? En este tema del COVID, bueno, el cumplimiento mínimo. Muchas empresas lo que han hecho, o emprendedores y empresarios en pequeño, lo que han hecho es, digamos, ir cumpliendo a partir de demandas que van teniendo y acelerar todo el tema de logística. Entonces, lo ideal es que usted realice un ejercicio de caja diario por 15 días. Hay una metodología de los 15 días con respecto a esto para determinar, de cierta manera, ir viendo los pedidos que sus clientes le están haciendo y determinar cuál es la logística que usted necesita. Es decir, partir desde el tema de producción, porque si no estaríamos casi desarrollando una especie de proyecciones sobre esto cuando tenemos datos en el momento y actualizados, y mejor hacemos un ejercicio de caja donde puedo ver si con los ingresos que voy a tener soy capaz de sostener la operación mínima que yo necesito. Entonces, en cierto sentido, en lugar de hablar de cuántos porcentajes es lo ideal o cuántos porcentajes necesito, yo lo que debería de ver es, ok, estos son mis ingresos, cuántos son los egresos que yo voy a estar teniendo, y sobre eso pues agregarle un excedente y ir viendo y desarrollando el ejercicio para ir viendo cómo va a fluir, digamos, el efectivo. Y a partir de, por ejemplo, darle un ejemplo, un mes en que yo estoy desarrollando el ejercicio, ahí voy a ver cuál es el movimiento de caja que mi negocio está desarrollando. Porque esto, digamos, de los porcentajes, yo puedo aplicar un 20, un 30, pero para eso pues yo desarrollo esta técnica, el modelo Miller-Orr, que es el que me dice a mí cuál es el objetivo de caja que yo debería tener a raíz del movimiento de ingresos y egresos que mi empresa está teniendo. Entonces, para darle una respuesta directa, yo tendría que desarrollar el ejercicio con usted, con esta fórmula, para determinar cuál es la meta de caja que usted debería tener en su negocio a raíz de los movimientos de ingresos y egresos que usted tiene. El tema en COVID es que tenemos que acelerar, o bueno, se da una preferencia en la aceleración de ciertos, digamos, inventarios, donde los cuales yo capto el dinero de mi cliente y compro inventario para poder distribuir a otro cliente. Es decir,
mis clientes me están básicamente subsidiando o me están apoyando financieramente para que yo pueda comprar, digamos, los otros inventarios que yo necesito. Digamos que eso está así. La situación no va a permanecer de esa manera, así es que yo también tengo que estar pendiente de cómo las dinámicas del mercado se están moviendo, ¿verdad? Esas, digamos que son ajustes que yo en un momento, pero después yo tengo que ir normalizando. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál podría ser el porcentaje que se puede asignar de gastos indirectos de fabricación para una empresa de servicios de banquetes? Va, ok. Y volvemos al mismo tema de que esto es, digamos, como proyectar cuando yo lo que debería hacer o lo que le sugiero a usted es que se haga una hoja técnica de costos con respecto a cuáles son los insumos que yo necesito para cada proyecto como tal, porque en banquetes pues cada proyecto es diferente por lo que se solicita, ¿verdad? ¿Cuál va a ser las necesidades que voy a tener? ¿Cuánto personal voy a tener para este proyecto como tal? Y al final de cuentas, pues, ¿cuáles son los gastos de agua, teléfono, luz eléctrica y demás que yo voy a estar compartiendo en este proyecto? Porque el tema con los indirectos es que todos los clientes que a usted le piden desarrollar ciertos banquetes como tal, cada uno, si yo lo viera como un proyecto independiente, cada uno le va a pedir necesidades distintas y cada uno de estos proyectos comparten costos indirectos que no se pueden asignar directamente a la actividad de ese proyecto en particular, sino que son compartidos. Nosotros podríamos asignarlos, ¿verdad? Asignarlos, o lo que yo le recomiendo es hacer una sola base o una hoja donde yo tenga todos mis indirectos y podría asignarlos en base a cuánto tiempo, por ejemplo, lleva cada uno de estos proyectos en desarrollo, ¿verdad? Cuánto toma el cliente A, cuánto el B, cuánto el C en cuanto a banquetes y a través de esa tasa distribuirlos. No le puedo decir si le asignamos un 30% o asignele un 40% porque sabe qué va a pasar. Cada, digamos, actividad que usted realiza para cada cliente es distinto y requiere un nivel de actividad distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos, y este es el principio del costeo basado en actividades, lo que nosotros hacemos al asignar una misma tasa a cada producto que nosotros hacemos es que estamos siendo injustos en la distribución porque algunos productos van a requerir o algunos servicios van a requerir más actividad que otros, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo con esto es que algunos productos que quizás son más costosos empiecen a subsidiar otros o que son menos costosos, subsidien a más costosos, ¿verdad? Y les estamos asignando la misma tasa de indirectos. Hay empresas industriales que asignan hasta el 300% de indirectos a sus productos y lo hacen sobre esa base del 300% de la mano de obra, dicen ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay productos que al distribuir las actividades que estos tienen, por ejemplo, fabricación de tintas y los diferentes tiempos de ajustes que hay son diferentes. Y entonces ahí estamos subsidiando productos que no cuesta nada fabricar y otros que sí. Y después pensamos que tenemos ganancia en el mercado y no las estamos teniendo. Entonces, yo me cuido mucho de asignar porcentajes de esa manera como para ahorrarme el trabajo de realizar toda la hoja o al menos tener, digamos, una aproximación. Yo lo que recomiendo en estos casos es que se haga el ejercicio, se haga una hoja técnica, se vean los procesos que se realizan y los proyectos que se tienen de banquetes, porque esto es sobre la base de demanda. Determine en una hoja todos los indirectos, los identifique, todos los indirectos que tengo y lo asigne sobre una base, que puede ser tiempo, podría ser otra base, es decir, cuánto tiempo me toma desarrollar con el cliente A, con el cliente B y C. Y de esa manera usted puede tener una tasa de asignación más justa, porque los indirectos en el tema de costos es lo más injusto que puede haber y hay que tener cuidado en la asignación. Esa sería, digamos, mi respuesta. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo saber si mi proyecto es rentable? Ok, perfecto. Desde la perspectiva de las herramientas, ¿verdad? De la metodología del flujo de caja descontado, es decir, estos son los indicadores que normalmente utilizamos.
cuando nosotros proyectamos estos flujos que usted va a tener, con los supuestos que usted elabore, al final nosotros hacemos esta medición con el valor actual neto, que digamos es una de las herramientas por excelencia que se tienen para la medición de la factibilidad de proyectos, o la tasa interna de retorno. Usted lo que tiene que fijarse es que después de pagar todos los costos del proyecto operativo, ¿verdad?, de la operación del negocio y otros gastos que el proyecto tenga, después de pagarle a los inversionistas y pagarle a sus acreedores, es decir, a los que invirtieron en su negocio a través de recursos, ¿verdad?, de crédito, si después de haber hecho esto usted tiene ganancia o flujo positivo, y al final este indicador me da que es positivo después de que pague las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto, entonces usted puede ejecutarlo porque el proyecto resulta factible de realizar. Y si la tasa de rentabilidad que el proyecto tiene después de aplicar estas técnicas resulta mayor que la tasa que yo, capté los recursos para financiar este proyecto, entonces pierda cuidado que usted está obteniendo ganancias al realizarlo, ¿verdad? Aquí solo tocaría poner este elemento de riesgo, pero es una cosa que se puede hacer, digamos, aparte, pero con esos indicadores, pues usted ya puede tener de primera mano que su proyecto tiene rentabilidad. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La siguiente pregunta y última de esta jornada dice: ¿es conveniente financiar las operaciones de la empresa con financiamiento? Magnífica pregunta. Le contesto, sí, mire, sí es factible realizarlo. Es decir, está el tema de apalancamiento. Voy a ponerle dos perspectivas. Está el tema de apalancamiento y mientras usted lo realice responsablemente, es decir, para eso hacemos el ejercicio del flujo, el apalancamiento me sirve para que mi proyecto obtenga posibilidades que no lo haría si solamente lo estoy financiando con recursos propios. El tema es el siguiente, que muchas veces estos recursos financieros que yo obtengo a través de crédito, tengo que hacer ese calce, es decir, los préstamos para proyectos o los créditos para proyectos deberían ser a largo plazo y yo pagarlos con recursos de largo plazo, es decir, con la obtención de los ingresos a largo plazo y los recursos de corto plazo para financiar ciertas operaciones de capital de trabajo, que es un tema diferente y eso ya es para la administración del objetivo de flujo de caja. Esos tienen que ser pagados con recursos de corto plazo. Eso tiene que ver con el horizonte. Hay ciertos, digamos, hay ciertos asesores o consultores en algunas empresas que, digamos, que favorecen el tema de no recurrir a préstamos y pagar todo a través del flujo generado de la caja de la empresa, que está bien. De hecho, yo soy un defensor del tema del uso de efectivo, ¿verdad? Pero no hay que negar el tema de la importancia del apalancamiento y que utilizado responsablemente, ¿verdad? Es decir, que el apalancamiento sirva para el negocio, para la operación del negocio, utilizado responsablemente, pues es una guía magnífica para que su negocio pues empiece a tener mejores alcances. Lo que yo tengo que ver es el tema de los recursos de corto plazo con corto plazo y pagar la obtención de créditos de largo plazo con recursos de largo plazo. Ese calce yo tengo que tener mucho cuidado y hacerlo responsablemente. En ese sentido, pues yo, digamos desde la perspectiva financiera y personal, pues no tiene ningún problema utilizar apalancamiento para mejorar ciertas condiciones del negocio y indicadores. Sin embargo, hay que tenerlo con responsabilidad y para eso nosotros utilizamos esta herramienta del flujo de caja, para no caer, digamos, en temas de impagos o temas también. Hay gente que utiliza factoraje, hay empresarios acá en el país que utilizan factoraje, pero han tenido problemas al final de cuentas por cómo es el uso que se les dan. Entonces, cada caso es particular y hay que ver. Pero sí se puede utilizar, no hay problema y no es malo utilizarlo. El crédito responsable no es malo utilizarlo, de hecho es aconsejable hacerlo porque mejora los indicadores de la empresa en ese sentido.
Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Si tienen más preguntas o quieren profundizar en el tema, lo pueden hacer de manera directa al licenciado Luis Roberto Mejía a su correo lrmejiac@gmail.com, el cual está siendo compartido en este chat. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado Luis Roberto Mejía por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, donde ha impartido contenido de suma importancia y aplicabilidad en sus empresas. Les invitamos a estar pendientes del próximo año, pues a partir de enero estaremos desarrollando webinars mensuales con temas de mucho interés que han sido solicitados por ustedes. De igual manera, les agradecemos por acompañarnos hasta el final de este webinar. Quedamos por finalizado. Tengan buen día. Bendiciones.